Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que viene siendo este mini podcast que estoy haciendo. Creo que dije lo mismo en el anterior. Bueno, no importa, tercer capítulo, ya. Estoy siendo ligeramente más constante con esto de lo que creí que iba a ser, y eso creo que es una buena señal. El tema del que quiero hablar hoy día, en realidad no lo pensé. No, mentira, sí pensé algo. Ya, se trata de... aquí en Chile pasaron las fiestas patrias ya. Hace poco más de una semana, sí, poco más de una semana. Terminaron, digo, el ciclo de días de fiesta. Entonces, creo que no queda nada de aquí hasta el 31 de octubre, lo que nos pone oficialmente en pretemporada de Halloween. Y como decía Joseju, ¿qué se hace en la pretemporada? Lo mismo que en Halloween, pero con... Él dice bañador porque allá están en verano en España. Acá, no sé, primavera. Lo mismo que el verano, pero con chaleco. No, cortaviento, en bola. Ya. Hablar del tema, pues, o sea, quiero hablar un poco del terror en los videojuegos, en el anime incluso, no sé, ya. Y en el rol de mesa, obvio. El punto, creo que el terror, el horror, el miedo, el susto son unos elementos muy útiles, muy importantes y que pueden sacársele bastante provecho en este tipo de cosas, de todos los ámbitos del entretenimiento, dígase. Incluso como se ve en las películas y todo, libros, juegos, etcétera, etcétera. No se dice etcétera más de una vez, perdón. Ya. Para ir partiendo, yo cacho que lo voy a hablar en el punto de los videojuegos, que es como lo que estaba abordando más últimamente. Y es que en los videojuegos el tema del terror es una cosa bastante buena, bastante útil cuando se utiliza de manera bacán, bien así, novedosa. Si les soy sincero, los últimos juegos de terror que he visto famosillos así como... Por un lado, los de jumpscares como Five Nights at Freddy's, que estuvieron de moda hace varios años ya y cosas así. Creo que están un poco... no soy fanático del jumpscare, es como, man, te estoy obligando a asustarte porque te puse una pistola en la cabeza prácticamente. Y aparte están estos juegos de terror como el The Last of... aquí vaya a decir, man, no ese, el otro, el... este que juegan todos ahora, man, ya, se me fue el nombre. No, lo voy a buscar rápidamente mientras todavía no dejo de hablar, porque la gracia de esto es que lo haga en vivo, pues, anda, que no haga corte ni nada de eso. Así que vamos a escribir acá. Lo único que me acuerdo del juego, que es esto de que empieza en un sanatorio, así. A ver. Nada más, estoy escribiendo horriblemente mal. Listo, ahí lo busqué, se me olvidó porque como no me gusta ese juego mucho, como que me olvido el nombre. ¿Qué te puedo decir? A ver... Ya, ya. Por un lado, el The Evil Within es uno de los que quería mencionar. Y el otro, ya, no me acordé, ni ahí. El Outlast, ahí estaba, ese era, Outlast. El manso relleno metí aquí, perdón. Ya, esos juegos siento que recurren poco al jumpscare comparado a los juegos que son netamente jumpscare, pero igual siento que el elemento de terror es un poquito casi forzado, no sé, pero usan bien hartas herramientas, así que no los puedo criticar. Son bacanes igual. Pero si hablamos de juegos de terror, yo quiero remontarme más atrás a la primera entrega de Splatterhouse. Ese siento que es un juego de terror que hizo mucho con los recursos de su época. Porque no sé si alguien aquí que escuche esto ha jugado Splatterhouse, el original, no el de Xbox, no los que salieron después, el original. Es muy bueno, está claro, un beat 'em up de scroll lateral prácticamente típico, pero las animaciones, los diseños, todo es como grotesco, oscuro, tenebroso. Siento que se aplicó muy bien todo ahí en Splatterhouse. La versión de, si lo voy a decir, de PC Engine es maravillosa. La versión de arcade es fantástica. Y hay más versiones, pero como les digo, la cosa es esa, que esas dos versiones me gustan harto. También había una para una de las de Sega. Habrá sido la Genesis, obviamente. Igual estaba bien, pero era como Splatterhouse 2 o 3, no me acuerdo yo. Que era bueno igual, era como... añadía otra dimensión al movimiento. No estaba mal. El terror que usaba lo encontraba bien entretenido porque era una película de terror slasher antigua en la que tú eras el asesino y el asesino no era el malo, básicamente. Y en vez de matar gente, mataba monstruos. O sea,
Era una reimaginación del paradigma del asesino con la máscara. Así que perfecto. Está muy bien. Y sí, el que escuchó el capítulo anterior, este juego también lo mencionan en High Score Girl. Vayan a verla. Ahora, en el anime me da flojera abordar ese tema, pero ya. Hay animes de terror que son medianamente entretenidos, creo. Another me gustó. Era bastante suavecito. Como que no, nunca me asusté, pero lo intentó, estaba bueno. Y hay otros, pero en general yo no soy muy bueno con el terror. Pero está esta cosa que sacaron Yamishibai, que igual era de terror bastante interesante. Y eso. Y hay otra más, se me olvidó el nombre ya. No voy a rebuscarme la cabeza porque le perdería el efecto al podcast si ya busqué algo en Google antes. Y eso, o sea, ahora al tema que abordo más, que son los juegos de rol de mesa, Dungeons and Dragons y todo eso. El terror es una buena herramienta. Además que por los niveles bajos hay muchos enemigos clásicos de terror, zombies, esqueletos, nigromantes, todo ese tipo de cosas. Y se pueden aprovechar bien. Es muy entretenido, por ejemplo, a mí me gusta que darle a mis jugadores digamos, el desafío, nunca tanto, de explorar siempre un terreno más oscuro. Una mazmorra sin luces, que tengan que usar sus antorchas y buscar que una trampa libere unos zombies, unos esqueletos, unos liches, que salgan de la nada, que alguien los controle, que tengan que ingeniársela. Siempre es como muy interesante. Y es una cosa que te permite jugar harto también como director de juego, porque por un lado tienes que llevar tu narrativa al punto de que la gente se meta en esta historia de terror, y por otro lado también tienes que ser capaz tú de planear un escenario que pueda llevar este miedo no a tus jugadores a lo mejor, pero sí a sus personajes. Puedes usar escenarios típicos, un cementerio, una un cementerio, no, un cementerio, una catedral, un subterráneo, una mazmorra abandonada, un castillo viejo. Puedes usar cualquier lugar que sea de noche o no. También puede ser de día, si el lugar es oscuro y no le entra la luz, aunque sea de día no van a ver nada. Y si lo piensas, eso da más miedo, creo. Pero en general siento que en el Dungeons and Dragons, que es donde me manejo más porque el juego en el que más me he dedicado, el terror es muy aplicable y es muy útil. No solamente puedes generar terror con lo típico, también puedes generar terror en un escenario más tranquilo, un bosque, en la naturaleza. Hay muchas bestias y monstruos que dan miedo porque sí, aunque no sean estereotipos del terror como los anteriores dichos. Entonces, en general es como que es una buena herramienta. Y justamente si tú has visto películas de terror, o jugado videojuegos de terror, o leído libros de terror, puedes ver que es una herramienta de la cual se puede aprovechar uno y que puede dar un resultado bien interesante. En general, quiero como abordar eso. Onda, lo quise hablar rápido, no hablé tanto como me hubiera esperado, pero igual está bien. Yo cuando uso ese tipo de herramientas generalmente trato de apuntar a agarrar algunos clichés como son ese tipo de monstruos y a poner un escenario, pero a mezclar todo esto con puzzles, con interrogantes, con dificultades, que no gire todo en torno a mira, nos salieron monstruos, qué miedo, los matamos, no, sino que no sepan cuándo van a salir los monstruos, que no sea predecible, que puedan esquivarlo incluso, si la herramienta, la oportunidad tiene que estar para todos lados cuando uno dirige el juego. Entonces, ¿cómo es al final? Yo creo que hay que girarlo en torno a la manera en la que te daría miedo a ti, o crees que te daría miedo si estuvieras en el lugar de los personajes. Por lo demás, yo creo que el libro del Dungeon Master, la guía de monstruos, tienen muchas herramientas que uno puede usar al respecto, y estando ahora entrando octubre, no hay nada mejor que aprovechar esas cosas cuando uno está en una partida de ese tipo. Hay que ver, por ejemplo, juegos como Dark Souls, que no es un juego de terror, ocupa hartos elementos de terror y quedan muy bien. Pero también hay otros juegos que lo hacen, y no necesariamente solo de la saga Souls, pero sí, voy a hablar de otro. No, o sea, no es de la saga Souls per se. Bloodborne, ya, lo dije, Bloodborne. Es un juego netamente de terror, no voy a decir que no. Y lo hace bien, y lo utiliza y da miedo por el lado grotesco, por el lado oscuro, y se puede utilizar. Pero es tan rápido a la vez como que se inhibe un poco el miedo, siento que por ahí hay una cosa de la que se podría hablar más distendidamente, pero ¿para qué? Fuera de eso,
A ver, hablé de Bloodborne, hablé de Splatterhouse, hablé de Outlast, hablé de un poquito de Evil Within. O sea, los mencioné más que nada para que el color. Pero eso, y hay otros juegos clásicos ya, Resident Evil, hasta Dino Crisis. Ese es un buen ejemplo, porque no usa elementos de terror clásicos como Resident Evil, que usa infectados, zombies, bla bla bla. Usa dinosaurios corte de Jurassic Park, pero te mete miedo, las situaciones son tenebrosas, lo usa bien. O el juego de la momia, que usa la momia, pero es tenebroso, llama la atención y te produce cositas. Como Silent Hill también es otro juego que lo hace muy bien. Entonces mi reflexión final acá es que el terror es una buena herramienta que se ha deteriorado mucho en el tiempo en vista del auge del jumpscare. Te maldigo actividad paranormal. Pero sigue siendo una herramienta y me gustaría que se siga usando tan bien como muchos juegos lo hicieron. Tanto en el sentido de asustarte porque sí, como en el sentido de que sea una herramienta de trama. Y eso. Se viene Halloween, así que pásenlo bien y acuérdense de comprar dulces baratos los primeros días de noviembre, porque los dulces de Halloween bajan mucho de precio. Se les quiere, gente, nos estamos viendo.